leer. Porque ya empieza para todos, hemos cantado de la Biblia la lección. Y continuamos considerando en el libro de Éxodo la historia del pueblo de Israel. ¿Que de dónde salió? Estamos estudiando. No escucho a nadie. De Egipto. Salieron de Egipto. ¿Y por dónde iban? ¿Por qué avenida? ¿Una autopista? ¿Por dónde iban? Por el desierto. Y Dios le indicó al pueblo que tenían que asentar junto a una mar, que se detuvieran allí, junto a una mar. Y el pueblo hizo ¿qué? Hizo caso a lo que Dios por medio de su siervo Moisés les decía. Y se asentaron sobre la margen de la mar. Pero ¿saben qué pasaba? Detrás de ellos, ¿quién venía? ¿Quién venía detrás de ellos? Los egipcios venían, porque no querían perder a sus esclavos, entonces venían con sus carros, con sus caballos, con todo el potencial que tenían guiados por Faraón. Y ya lo mencionamos, ¿no? Que cuando llegan junto a la mar, ¿qué hizo Moisés? Se puso a orar y Dios lo retó. ¿Cómo? Lo retó porque oraba. Y le dice, ¿qué haces ahí, Moisés? Porque la orden no era ponerte a orar, la orden era obedecer y seguir el camino hasta que yo te lo diga. Pero Moisés pensó que orar era lo mejor y siempre lo mejor es orar, salvo cuando estoy desobedeciendo a Dios. Si desobedezco a Dios, no, Señor, ¿quieres que me agarre un cigarrillo? No tengo que orar así. Ya sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y el cigarrillo nos estropea la vida. Entonces no tengo que orar al Señor. ¿Quieres que tome mucha cerveza o que me inyecte alguna droga? No. Ahí no es cuestión de orar a Dios, es cuestión de obedecer lo que ya Dios nos mandó. Entonces hay momentos en que aparentemente la actitud espiritual de orar sería una cosa buena, pero cuando está ocultando la realidad de mi corazón, que es desobedecer a Dios, esa oración no llega ni siquiera al cielo raso. Por eso Dios le dijo a Moisés, levántate y di al pueblo que marche. Tienes que marchar. Y eso lo encontramos en Éxodo 15, el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová cuando se encontró. Esto un poquitito más adelante, me estoy adelantando, eso en el capítulo 14. Y el pueblo comenzó a marchar. Pero ¿saben qué ocurrió? Cuando llegan junto a la mar, ¿y ahora? Y Dios le dio la directiva a Moisés. Con tu vara, toca las aguas. ¿Y las aguas qué pasó? Se dividieron. Nos indica la palabra del Señor, vino un viento recio de un sector y detuvo las aguas como una pared. Y las aguas como otra pared. Y comenzó a marchar el pueblo y cruzó. Cruzó, dice la palabra, como en tierra firme. No en un barrial, no en un pantano que se enterraba, como en tierra firme, porque Dios había obrado. Fíjense en ustedes, queridos, que cuando el creyente confía en Dios, aunque se presenten dificultades y adversidades, la confianza y obediencia a Dios nos abrirá las puertas que parecen imposibles de abrirse. Sin embargo, Dios obra de sus maravillas. Y así lo hizo con el pueblo. Y el pueblo comenzó a marchar y a transitar y a cruzar el desierto. Pero atrás venían los egipcios. Y cuando ya los israelitas habían cruzado y se introducen los carros con los caballos, con los soldados, con el ejército del faraón, Dios trastornó las ruedas de los carros y hizo que se rompieran, que se destruyeran. Y entonces los egipcios dijeron, no, esto no es posible. Aquí está obrando el Dios de aquellos que estamos persiguiendo, el Dios de los israelitas, parece que tiene poder. Mejor es que nos escapemos. Y se quisieron escapar. Y cuando se quisieron escapar, ¿qué pasó? Dios hizo que se cerraran nuevamente las aguas que se habían detenido y los sepultó a todos. Quedaron todos, todo el ejército de Faraón quedó sumergido en las aguas, mientras que los israelitas pudieron cruzar sin problemas el desierto. Y ahora sí, buscamos en Éxodo 15, que yo recién me adelanté.
había dicho en Éxodo 15, cuando Dios hizo que se detuvieran. Éxodo 15, leemos el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo y salieron al desierto y anduvieron 3 días por el desierto. 3 días, más o menos, según se entiende, que caminar en una caminata normal, por día una persona puede caminar por día, caminando sin parar, puede caminar hasta 18 kilómetros, 18 kilómetros. Pero acá, en un desierto, las piernas se entierran un poquitito, cuesta. Habían caminado 3 días y caminar en la arena, con la tierra, la arena blandita, cuesta y es un esfuerzo. Y cuando se produce un esfuerzo, uno comienza a hacer lo que Dios en su misericordia ha producido en el ser humano para que el hombre no tenga tanto calor, se empieza a transpirar, porque la transpiración que sale, esa agüita que sale por nuestros poros, hace que en contacto con el aire se enfríe. Entonces, pese al calor que me hace transpirar, siento un poquito de fresquito. Por eso uno se pone a la sombra y se apantalla, se pone debajo de un ventilador, porque se siente fresco, porque se produce un proceso de cambio de un estado al otro del agua, en este caso del estado físico del agua a vapor. Y entonces, en ese cambio de un estado al otro, se produce frío. Es el principio elemental, ¿no?, de cómo funcionan las heladeras y cómo funcionan los aires acondicionados. Queridos, Dios hizo que el pueblo caminara 3 días. ¿Y qué pasó? Nos dice allí la palabra. ¿Y no hallaron qué? Agua. No había ningún kiosco, no había ningún McDonald's, no había nada donde poder comprar algo para saciar la sed. 3 días sin hallar agua. Y llegaron a un lugar donde había agua. Mara dice aquí la palabra, porque le pusieron ese nombre a causa de que las aguas eran como deleitosas, amargas, dice la palabra de Dios, eran las aguas. Eran amargas. Y entonces, cuando prueban las aguas, vieron que no se podía tomar. Y el pueblo comienza a hacer algo que ya lo habían hecho anteriormente. Fíjense, a la mitad del versículo 24 dice: y el pueblo murmuró contra Moisés. Murmuró. Esta palabra en su original significa oponerse tenazmente y en forma agresiva con falta de confianza. Oponerse, pues yo me puedo oponer, pero en forma agresiva, con falta de confianza. Si no creían a lo que Moisés decía. Y no creerle a Moisés era no creerle lo que Dios decía a través de Moisés. Es decir, el pueblo que acababa de pasar el mar y vieron la bondad de Dios, la misericordia de Dios, al punto que venían de cantar junto con Moisés el cántico ese de alabanzas, de gloria a Dios por la misericordia y maravilla que había hecho, abriendo las aguas del mar. Ahora ese mismo pueblo murmura, se opone con tenacidad y agresividad, en este caso a un hombre, y en este caso también a Dios. Qué notable este hecho de la murmuración, que no solo se produce aquí la murmuración en el versículo 24. Si ustedes bajan un poquitito, en el capítulo 16, un poquitito más adelante, nos dice la palabra de Dios: y toda aquella congregación, en el versículo 2, de los hijos de Israel, murmuraron. Nuevamente aparece un murmullo, una murmuración, que no es un murmullo es una voz bajita, pero la murmuración es una voz de agresividad contra alguien o algo. Es hablar mal de otro, hacerlo con la finalidad de denostarlo, de menoscabarlo, de disminuirlo, que no crean a lo que el otro dice. Eso es una murmuración. Y aquí nos dice: y todo Israel murmuró nuevamente contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y si damos vuelta a la Biblia, miren ustedes, hermanos, ahora lo encontramos en el versículo 7, en el versículo 7 de este capítulo 16, nos dice la palabra del Señor: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, le decía Moisés al pueblo, porque él ha oído, observen lo que Dios oye, vuestras murmuraciones. Nuevamente aparece. Dios oyó vuestras murmuraciones.
y encontramos en el versículo 8, casi a la mitad, Jehová nuevamente dice, ha oído, ¿qué cosa? Vuestras murmuraciones, con que habláis murmurando contra él. Y dice Moisés, ¿qué somos nosotros, él y su hermano, para que murmuréis en contra nuestra? Ustedes se están oponiendo, no a los hombres, se están oponiendo ¿a quién? A Dios. Y observen ustedes que por segunda vez habla de la murmuración, y en el versículo 9, para que no nos quedemos cortos, nuevamente dice, él ha oído vuestras murmuraciones. Y no culmina ahí, en el versículo 12. Dice Jehová, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Es decir, murmuraban y murmuraban y se oponían con fuerza. Es decir, corría riesgo su integridad física, porque no era una oposición simplemente, bueno, acá paramos y nos seguimos mano. Iban y lo encanaban y seguramente lo querían agredir. Eso significa en el original, aquella primera, y el pueblo murmuró. Oponerse con agresividad. Es decir, vez tras vez el pueblo se oponía a Moisés. Es decir, se oponía a Dios. ¿Y saben qué, queridos? Esta actitud es nada menos que una causa por las cuales Dios luego lo revela en el escrito de Pablo en 1 Corintios, por cual Dios castigó severamente al pueblo de Israel mientras venían transitando por el desierto. En 1 Corintios dice, en el capítulo 10 de 1 Corintios, lo que Dios hizo. 1 Corintios 10, en el versículo 10, no dice así, hablando Pablo a los cristianos del primer siglo. No murmuréis como aquellos, y se está refiriendo a los judíos cuando venían por el desierto, como aquellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, Dios tuvo que mandar en medio del desierto, nos salvó de los egipcios, pero su ángel tuvo que caer con castigo sobre el pueblo, porque el pueblo que murmuraba. ¡Ja, ja, queridos! La murmuración, el oponerme a otro, la oposición solapada, a escondidas, porque generalmente las murmuraciones no es una aclaración de algo, es un denostar a alguna persona o cosa. Hablo mal del pastor, del maestro de la escuela dominical, del hermano o de la hermana, pero vos te fijaste que al final cuando hay que trabajar nunca viene, no sé para qué viene. Eso es una murmuración, se está hablando mal de alguien para hundirlo, ¿no? Como decimos nosotros. Eso proviene del diablo. Y decía Pablo escribiendo en la carta del primer siglo a los romanos, porque los que quieren agradar a la carne no pueden agradar a quién. A Dios. La murmuración es una obra de la carne, queridos hermanos. Es una obra de la carne. ¿Y saben qué nos dice la palabra del Señor? Un consejo. Pablo le escribía a los hermanos en Filipo. Miren, pasó tanto tiempo desde que transitaron por el desierto. Ya la iglesia estaba marchando en el primer siglo. Y Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Filipo, en Filipenses 2. Miren, un consejo que nos alcanza también a nosotros hoy. Filipenses 2, 14. Haced todo. Un consejo para los cristianos. Haced todo, dice la palabra del Señor, sin murmuraciones ni contiendas. Puede hoy el diablo, que instigó los corazones de los judíos allí en el desierto a murmurar contra Moisés y Aarón, instigar a los hermanos en plena iglesia, sí, hacer todo, es decir, los que están trabajando, los que están realizando algo, sin murmuración. Pero vos te das cuenta que al final yo hago de todo y hay quienes no hacen nada. Eso es una murmuración. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Porque esa murmuración lleva como propósito una contienda, un enfrentamiento. Date cuenta, como para que lo mire con mala cara al otro. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Queridos, tenemos el peligro de caer en murmuraciones y contiendas. De allí que la palabra del Señor revelada en lo que había acontecido con los israelitas son
una enseñanza, como dice la palabra de Dios, hacia nosotros. Porque las cosas que les acontecieron a ellos son en figura para que aprendamos por la experiencia de ella. No digo, uy, fíjate qué carnales que eran estos hebreos de la transmigración. Porque es una figura de cómo soy. ¿Cómo soy yo? Lo que hago, querido, lo hago por lucimiento personal. Lo hago para demostrarle al otro que él no sabe. Déjame a mí que esto. Vos de esto no sabés nada. Déjame. Ya, eso no es una murmuración. Es agarrar un altavoz y decirlo fuerte. Pero cuando se lo digo a otro al oído, che, te fijaste lo mal que pintó este. ¿Te das cuenta? Se lo estoy diciendo para producir un rencor, una enemistad, un enojo hacia el otro. Haced todo, Desde dar la palabra, enseñar a los niños, buscar a los niños, preparar la leche, acomodar el salón, pintar, estar ahí con los aparatos de electrónica, que yo en eso sé lo harás. Pero hay hermanos que se disponen, Entonces, hay que reconocer, por eso dice la palabra del Señor también cuando Pablo escribía en forma inspirada en el primer siglo. Reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Hay que reconocerlos, darle a los hermanos, gracias hermano, por lo que están haciendo. Y no, che, déjame que la próxima vez lo hago yo, porque para hacer este desastre, mejor no hagas nada. Haced todo sin murmuración, ni contienda, dice la palabra del Señor. Porque por las murmuraciones, muchos murieron allí, en el desierto. Y miren si serían muchos que acababan de cruzar el mar, en seco, como decíamos, y ya comenzaron a murmurar, porque llegaron a un lugar y no tenían nada para beber. Vieron la misericordia y el poder de Dios y ya estaban murmurando. Ya estaban oponiéndose tenazmente contra lo que Moisés decía. Tengan confianza, tengan fe. Ya Dios nos va a abrir las puertas. Vamos hacia un lugar donde fluye leche y miel. No nos faltará nada. ¿No qué? Dice en otro momento de la palabra, ¿no? Que le enrostraron a Moisés. Pero, ¿cómo extrañamos los calderos con carne, donde nos alimentábamos en Egipto? Nos hubiera dejado nada que nos ha traído acá para morirnos de hambre y de sed. Así le decía, querido. Ese era el pueblo. Figura de cómo somos nosotros. Cuidémonos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque llegan aquí y se encuentran con las aguas, son amargas. No podían tomar. Le pusieron como nombre Mara, que significa precisamente amargura. Entonces el pueblo murmuró en ese lugar. ¿Y Moisés qué hizo? Acá sí, ahora corría riesgo su vida, se encontraban ante un problema muy severo y no tenían claras directivas de todo día a día de lo que tenían que hacer en este caso. Y Moisés clamó a Dios, dice el versículo 25. Y Jehová, nos indica la palabra, le mostró un árbol. ¿Cómo le habrá señalado Dios el árbol a Moisés? ¿Qué notable? Pues Jehová le mostró. ¿Qué fue hacer? Hacer evidente algo. Entonces se habrá tropezado. Un justito habrá visto un árbol. Y Dios le habló al corazón de Moisés. ¿Y qué le dijo? Le habrá dicho, toma ese árbol. Yo calculo que no sería un árbol muy frondoso para empezar, porque en el desierto, al no haber tierra y poca lluvia, apenas había arbusto. Pero es un árbol, ya tendría su tamaño, ¿no? Ya no era un arbustito de 4 palitos. Era un árbol, dice acá. Y Dios le dijo a Moisés, toma ese árbol. ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿En una visión? ¿En un éxtasis? ¿En un sueño? No sé cómo, pero lo cierto es que Dios le hizo notar a Moisés que allí había un árbol. ¿Y qué pasa? Y Dios le tiene que haber dicho, toma ese árbol y mételo dentro de la fuente. Porque acá nos dice la palabra. Luego que Moisés clamó a Jehová, Dios le mostró un árbol al cual metiéndolo que hubo dentro de las aguas, ¿qué pasó? Se endulzaron. Qué notable. Yo me imagino a Moisés, que era una persona mayor, ¿no? Mayor y habiendo caminado por lo menos 3 días desde el mar hasta aquí, 3 días por el desierto, cansado, agotado, sin fuerza. Y Dios le dice, agarra ese árbol y mételo en la fuente de agua. No
No lo dice la Biblia, pero yo lo imagino, sin contradecir lo que dice la Biblia. Porque no dice si lo metió Moisés o hizo que lo metieran, pero metido lo dijo. Es decir, obedeció Moisés la orden. La orden nos decía, mételo tú. Mete ese árbol. Entonces yo me imagino, Moisés, a ver muchacho, vos que tenés una espalda fuerte. Vení. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Conseguiste agua? No, ves ese árbol. Mételo en la fuente. Pero encima que se amarga lo vas a ensuciar, mirá que tiene arena, tiene mar, tiene cosas. Ese árbol hay que meterlo en la fuente. Pidió ayuda, pero hubo uno que no hizo como hizo el pueblo. Ese, al que le pidió ayuda, le dio, le hizo caso. Le llevó el apunte, hizo caso porque metido lo que hubo el árbol en la fuente, las aguas, yo me imagino a Moisés. A ver, ¿quién quiere tomar agua? No, Moisés. Hasta que no encontremos una fuente buena. Esto es intomable, esto no se puede, Moisés, es imposible. Hemos probado, aunque tenemos una sed tremenda, pero esa amarga no se puede. Prueben, dijo Moisés. Me imagino que a la tosudez de ellos, la orden del que dirigía al pueblo, guiado por Dios, esas aguas se van a expulsar. Tomen ahora. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Todos para acá. Pero alguno tiene que haber venido. Yo con el vasito y yo este vasito lo voy a sacar de acá. Es un peligro como un hueso. Alguien tiene que venir y probar el agua. Y la sorpresa, la alegría. Es dulce, vengan. Muchos habrán quedado, no, el calor del desierto le hizo mal, se trastornó. Hasta ahora estaba amargo, esto no se podía tomar. Y ahora dice, a ver, un poquito. ¡Oh, muchachos! ¡Está dulce! ¡Vengan! Probaron. Y el agua se había endulzado. Y nos dice la palabra del Señor. Y allí Dios le dio mandamientos, estatutos y ordenanzas. Allí Dios los probó, dice. A ver cómo eran, que es una prueba. Es verificar algo en su real valor. Eso es una prueba. Allí Dios los probó. Y en la prueba salieron reprobados. Reprobados. Sin pruebas, sin aprobación. Y me imagino que se acercaron todos, se tiraron de cabeza. Se hacían así los animales, con los que habían salido con los animales. Todos ahí, tomando del agua que se había endulzado, pero era una sola fuente. Y por lo que sigue relatando el pasaje, yo estimo, no dice qué cantidad de agua tenía esa fuente, porque la fuente era ríos subterráneos de poca profundidad, que se originaban en tierras calizas, es decir, no arena, sino rocas blandas, pero eran rocas, porque si fuera todo arena, hay un manantial de la arena, lo absorbe todo y nunca llegaría a tomar. Entonces, yo me imagino que había fuentes profundas, con mucha cantidad de agua, y fuentes con poquita cantidad. Yo estimo, deduzco, sin contradecir lo que dice la palabra, porque acá no dice que tenía mucha agua o poca agua, pero yo deduzco que tenía poca, y ya les voy a decir por qué deduzco eso. Porque una vez que el pueblo escuchó las ordenanzas de Dios y siguió el consejo, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, en otras palabras, yo los bendeciré. Y siguen de camino, yo me imagino. Muchos habrán dicho, no, acá tenemos agua, nos quedamos acá. Pero la directiva era marchar por el desierto. Y yo me imagino a Moisés, hay que transportarse a ese lugar. No, muchachos, vamos, junten lo que puedan de agua. Tenemos que seguir marchando. Muchos habrán dicho, no, yo me quedo. Pero los otros dijeron, si Dios está aquí, nos ha ayudado, miren, del agua amarga, hizo ahora agua dulce que se puede tomar, vamos a confiar. Por eso, si guardaron mis mandamientos, Dios estará contigo y te bendecirá. Y siguieron, hasta que llegan a un lugar, a un páramo, ¿no? Con arboleda, con pastitos.
No. Siguieron marchando por el desierto y dice el versículo 27, y llegaron a Elim. ¿Cómo se sigue leyendo? Donde había, ¿qué? Están en otra. Donde había 12 fuentes de agua, no una que acababan de dejar. Que por eso digo, seguramente, esa ya se estaría agotando, era de muy poca cantidad. Dios nos lleva un poco más adelante a un lugar donde había 12 fuentes, no una, 12. Es la manera en que Dios obra. Cuando derrama su bendición, lo hace con gracia y abundante. ¿O no, querido? Mira tu experiencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto de fuentes si estamos dispuestos a obedecerle? Llegaron a Elim y había 12 fuentes de agua, queridos. 12 fuentes. Pero ¿saben qué? Sigue agregando la palabra. No solo había fuentes de agua, sino que el problema en el desierto era también ¿qué? El sol. Y nos dice la palabra. 12 fuentes y 70 palmeras. Miren la misericordia de Dios. Abundante en gracia y bondad para con los suyos. 70 palmeras donde podían ¿qué? Guarecerse del sol tremendo. Querido, no necesitas, aunque sea una fuentecita para tu vida y una palmerita, yo sí, y Dios te la dará, y Dios me la dará, si estoy dispuesto a hacer lo que aquí Moisés le dijo luego que se endulzaron las aguas, si obedecierais su voz y guardarais sus estatutos y mandamientos, Dios estará contigo. Es la clave. No es cuestión de decir, tengo que ir a tal lugar de rodillas, o poner tanta plata, o hacer tal cosa, o tal sacrificio. Si estoy dispuesto a obedecerle, y estoy dispuesto a honrarle, y guardar sus mandatos sin discutirlos, sin oponerme, sin murmurar, Dios dará como lo hizo aquí. 12 fuentes y 70 palmas para proveerles de sobra. Este es el Dios misericordioso. Es mi Dios. Y les puedo decir, ¿cuántas veces me dio? No necesitaba una fuente, pero en un determinado momento, un vaso de agua, y Él me lo dio. Y un poquito de sombra, no necesité 70 palmeras. Dios me cubrió, cumpliendo lo que dice el Salmo 91. El que habita, está debajo de él, el que habita al abrigo del Altísimo. Si estoy cubierto por Él, si estoy cubierta por Él, si en este momento de desesperanza, de tribulación, de prueba, de angustia, de zozobra en mi vida, el que habita, me pongo bajo su gracia, al abrigo del Altísimo, morará. Tendré libertad. Morar significa, no es habitar, morar, pareciera que es una redundancia. El que habita morará. No. Habitar es una cosa y morar es otra. Habitar es tener un lugar fijo, establecido de vivienda. Y por ejemplo, les pongo un caso para que lo entendamos, esta diferencia de palabras. Los presos habitan en Olmos, por ejemplo, o en Devoto, por ejemplo, porque están viviendo ahí. Si los tienen que buscar, los van a buscar ¿dónde? Ahí, porque ahí habitan. Pero no moran, no hacen lo que quieren. Voy a salir al patio, voy a dar una vuelta a manzana. No están morando, no tienen libertad total de hacer lo que quieren. Pero dice la palabra, el que habita, lo tengo a mi Dios por morada. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Donde me mueva, donde quiera, donde vaya, ahí estará mi Dios y tu Dios, si habitas al abrigo del Altísimo. Entonces, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Querido y querida, dispón tu corazón a no ser duro como lo fueron los israelitas allí en el desierto. Así, Señor, cambia mi corazón duro, Señor. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Señor, ayúdame a acatar tus directivas, a leer tu palabra. Y hoy que bien que le vendría esto a fulanito y a menganito, pero nunca encuentro una palabra que me quede bien a mí.
lee la palabra de Dios, estúdiala, escúchala, pero pon tu corazón delante de Dios para decir, Señor, que esta tu palabra llegue hoy a mi corazón duro y lo ablande, Señor, porque quiero, Señor, encontrar las 12 fuentes, Señor, para mi vida. Quiero encontrar la sombra de tus alas que me ampararán. Señor, que nada de lo de este mundo, porque miren que le estaban pasando allí los israelitas, eran una multitud, con ancianos, con niños, transitando por el desierto, y allí aparecieron las fuentes, y allí aparecieron las palmas. ¿De casualidad? No, estaba Dios, que vio el corazón del pueblo, que dijo, Señor, te vamos a obedecer. Y Dios entonces derrama, con profusión, envía de su bendición para los corazones dispuestos, que digamos como el salmista David dijo en una oportunidad, y siempre lo cito, es oportuno, mi corazón está dispuesto, dice en el Salmo 57, mi corazón está dispuesto, oh Jehová, está dispuesto a obedecerle, a honrarle, a servirle, a entregarme más. Encontraré las fuentes y encontraré las palmas, porque Dios no achicó su mano para dejar de bendecir a los que le aman. Porque dice el final del Salmo 20, Él bendecirá a su pueblo en paz. Qué notable, el último versículo del Salmo 20. No dice con paz, que estaría bien, bendice a su pueblo con paz. Pero Él bendecirá a su pueblo, dice, en paz. Es decir, primero para que Él me bendiga, tengo que estar como con Dios. Así, en paz, cuando me pacifico con Dios, cuando me reconozco, le pido de su gracia. Y entonces mi alma es inundada con esa paz que solamente proviene de aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando mi alma, cuando mi vida está en paz con Dios, un gozo de la paz de Dios, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Que hoy me pacifique con Dios. Y si tengo algo con mi hermano, como dice allí en el pasaje ese de Mateo, ¿no? Si vienes con tu presente al Señor y te acuerdas que tienes, no, pero este ya me la hizo tantas veces, no quiero saber nada. Pacifícate con tu hermano. Si tienes algo con tu hermano, ve, amístate, pacifícate, y entonces ve y podrás pacificarte también con Dios. Y si estoy en paz con Dios, las palmas y las fuentes aparecerán para gloria de su nombre y para bendición de los que están dispuestos a pacificarse delante del Señor. La paz la hizo Cristo, como dice otro pasaje de la palabra, en la cruz. La justicia y la verdad se besaron. Hubo un acuerdo. Si yo he creído en el Señor de la verdad, su justicia, el Señor de la justicia, sobre quien recayó la justicia de Dios para pacificarme con Dios. Si creo en el Señor de la justicia, su paz, como Él lo prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es algo que dura un día y entonces se solucionan los problemas. Una paz duradera, una paz que proviene de adentro para afuera. Entonces los que me vean, con los que traten, no dirán este viejo cascarrabia, dirán, da gusto estar con este hermano o con esta hermana, con este hombre o con esta mujer, porque siempre tienen una palabra de paz, una palabra de aliento. Querido, cuando he bebido mucho de esa fuente, como dijo el Señor en Juan, ¿se acuerdan? Hablando de los que reciben a Cristo como Salvador, dice, el que bebiera de esta agua, será en él una fuente, tendré en mí esa fuente que emana para vida eterna. Podré convidar también a otros que están sedientos, están desesperados en este mundo, sin confianza, sin esperanza. Pero si yo tengo de esa paz,
será un manadero en mi vida que podré ofrecer a otro. Daré sombra para los calores tremendos del pecado de este mundo impío. Querido, que el Señor nos bendiga, nos ayude para seguir estudiando y extrayendo de las lecciones de lo que le pasó a aquel pueblo, allí, en el medio del desierto, preciosas lecciones para mi vida práctica, para mi vida aquí y ahora. Esto es para vivirlo ya. Decía Pablo escribiendo a sus lectores del primer siglo. No, Juan, no Pablo. Si sabéis estas cosas, no es cuestión de llenar mi mente con sabiduría y recordar los hechos, los nombres, las fechas. Si sabéis estas cosas, estamos aprendiendo. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No es cuestión de decir, me conozco la Biblia de memoria. No. Seré bienaventurado, que significa feliz totalmente, íntegramente, absolutamente feliz. Si las hiciere, si vivo de acuerdo a lo que voy aprendiendo. ¿Has aprendido hoy algo? Ponte en las manos del Señor y dice, Señor, ayúdame a vivir lo que hoy escuché sobre las murmuraciones y sobre el entregarme a ti para gozar del agua de vida y de la sombra de tus alas misericordiosas. Que Dios nos bendiga. Amén. Me voy a llevar mi cafecito.